Muy buenos días. Doy gracias al Señor por un día más, un domingo más, ahora con cambio de hora. Dormimos una hora menos, espero que esté bien. Ya son 9:00 de la mañana, a la que estoy haciendo esta grabación para que en unos minutos más pueda usted estar escuchando esta palabra de Dios. Gracias al Señor por todo lo que se está haciendo, gracias al Señor por su protección. Bueno, los coches se nos complicó un poquito. Eh, un número importante hubo en la semana de infectados por el COVID, pero seguir orando, hermanos, y seguir cuidándonos. La pandemia sigue y por lo tanto, con la ayuda del Señor, yo creo que vamos a ir entendiendo los propósitos de Él y cuidándonos en Él. Vamos a la palabra. Esta se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, del verso 3 al 11, le vamos a estar dando lectura. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Yo creo que a todos nosotros no nos gustan los problemas. Es normal que incluso uno huya de los problemas. Algunos los niegan. Pero las dificultades en esta vida se van a presentar. Las tribulaciones, los momentos difíciles se presentan, querámoslo o no lo queramos. Nuestro país ha vivido en los últimos años complicaciones grandes. Las protestas que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado, cuando se pensó que eso ya podía tener solución, viene una pandemia que es mundial y que paraliza al país y que ha generado en algunos desempleo, desabastecimiento, se suman esos paros y una serie de dificultades que de alguna u otra manera, hermanos queridos, nos afectan. Por otro lado, tenemos los efectos mismos de la pandemia, restricciones a la movilidad, tener que quedarse en casa y una serie de situaciones en que nos afectan a todos. También vienen las situaciones personales que usted y yo, cada uno de nosotros estamos viviendo. Y nos preguntamos qué pasa con los cristianos, ¿por qué los cristianos también sufrimos? Y considero que esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, a la iglesia de Corintios, creo que nos da luz sobre esta situación. Lo primero que el apóstol Pablo establece en el verso 3
es que Dios es digno de alabanza, y por eso dice, alabado sea Dios, nos va a decir en la versión habla hoy. En la versión que leímos, que fue Reina Valera 60, bendito, pero en la Dios habla hoy nos va a decir, alabado sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo alabamos? Por muchas razones. Pero como estamos en el tema de momentos difíciles, de tribulación, de dificultad, tenemos una tremenda razón más para alabar al Señor y para darle gracias, para bendecirlo, para servirle. Pues Él tiene compasión de nosotros, hermano. Compasión, misericordia, son elementos que en los momentos difíciles son claves. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a los problemas, nos encontramos que todos vamos a sufrir. Todos vamos a estar expuestos de una u otra manera a sufrimientos, a tribulaciones, a vivir dificultades. Pero los cristianos tenemos un privilegio. Tenemos a Dios, el cual tiene misericordia de nosotros, el cual sabe hasta dónde permitir que esos momentos difíciles estén en nuestras vidas. Por alguna razón, Él permitió que nosotros los cristianos también sufriéramos. Pero estableció límites, estableció hasta dónde. Y no es un límite para todos iguales. Él dice que nunca vendrán problemas más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, el Señor promete, y gracias porque cumple, que no nos vendrá más carga de la que podemos llevar. Y por eso, cuando Pablo enfrenta las aflicciones, afrenta los problemas, parte diciendo que tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros y que nos consuela, que nos da las fuerzas para seguir. Creo que uno de los grandes dramas que vive nuestra sociedad, y en Chile es tremendo, es la depresión. Es ver todo mal. Ya hay problemas, pero la mente los agranda más. Y por lo tanto es difícil salir. Pero la gran bendición que tenemos los cristianos es que Él nos da paz, nos consuela, nos da aliento para que podamos sobreponernos a momentos difíciles, para que podamos sobreponernos a las dificultades que tenemos que enfrentar. Y el apóstol en el verso 4 es maravilloso porque dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, por eso es que importante es cultivar un espíritu de alabanza y de gratitud en nuestras vidas. Creo que un gran antídoto a todo esto es la gratitud, la paz. Mirar con ojos positivos cada situación. Reflexionar y decir, sí, la cosa está difícil. Sí, la cosa está compleja. Pero tengo a Dios. Y tengo todos los recursos que Dios de una u otra manera me ha dado. La oración, el ayuno, el contar con otras personas y el Espíritu Santo que nos va dando la paz y la bendición. El apóstol Pablo dice, ningún problema puede ser tan grande, ninguna situación tan mala que uno no tenga por qué darle gracias a Dios. En otras palabras, siempre va a haber por qué darle gracias a Dios. Y el primer llamado, hermanos y hermanas, amigos, amigas, que
escucharan esta predicación tenga una gratitud en su vida. Pídale al Señor que le ayude a mirar con ojos de paz, con una, no con tanta negatividad, sino que mirar la vida y la situación con los ojos del Señor. Siempre hay por qué darle gracias. Él siempre nos está dando bendiciones. Lamentablemente, por una u otra razón, prima más el dolor, prima más el problema, prima más la situación negativa. Pero el apóstol Pablo lo primero que nos llama es, siempre hay razones para dar gracias. Pero el apóstol no solamente nos dice que le podemos y tenemos razones para darle gracias. Además hace una descripción en esta carta de cómo Dios, este Dios que le podemos y debemos dar gracias, es un Dios que nos consuela. Y creo que en los versos 3 al 7 la palabra consolación se repite 9 veces. ¿Sabe? Cuando estamos hablando de consolar, en griego esta palabra tiene un tremendo rango de significados. Puede significar ungir, amonestar, exhortar, animar, aconsejar, consolar. Y hay un consolador tremendo, y por eso tenemos que tenerlo presente, que es el Espíritu Santo. Él es el Paracleto, Él es el consolador por excelencia. Por lo tanto, lo primero, hermanos y hermanas, lo primero, no estamos solos. Lo primero es que en medio de todas las dificultades, en medio de todo lo que nosotros podemos vivir, hay alguien que nos exhorta, que nos anima, que nos aconseja, que está con nosotros, y ese es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y esto, hermanos, todos estamos involucrados en esto. Todos pasamos momentos difíciles y todos los hijos de Dios tenemos la bendición de ser consolados por el Señor. El apóstol Pablo dice en el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, de una u otra manera, todos vamos a sufrir. Y esto no es solamente que los líderes sufren, o no solamente los miembros de la iglesia sufren. Todos de alguna manera vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero todos tenemos la tremenda bendición de tener el privilegio de ser consolados, de ser apoyados, de ser sostenidos por el Señor. Yo no necesito convencerlo a usted, no necesito convencerme a mí de que vivimos todos momentos difíciles. Pero qué importante, hermanos, es que como pueblo de Dios nos apropiemos de la promesa del consuelo de Dios, del sostenimiento de Dios, del ánimo de Dios, del consejo de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Pero tenemos el consuelo a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros amigos en Cristo.
Y por eso es tan importante de cultivar una relación con el Señor, pero también con la iglesia, con los hermanos, juntarnos. Los varones los juntamos los domingos y los jueves. Las damas se juntan los miércoles. Los jóvenes y juveniles los sábados. Toda la iglesia a través de un WhatsApp, a nuestros teléfonos. Por lo tanto, lo primero que nos dice Pablo es: las tribulaciones tienen una razón, los momentos difíciles tienen una razón, ir uniendo al cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, no suframos solos. Sostengámonos en el Señor, pero también los unos a los otros. Pero también confiando en el otro. En pedir oración, en pedir consejos, porque el Señor va consolándonos. Y tal como lo dije hace un ratito, eso significa ungir, amonestar, animar, aconsejar. Son varios aspectos que tiene la consolación. Y el Señor lo va a ir haciendo a través de su palabra, lo va a ir haciendo a través de algún consejo de un hermano, de mi persona como pastor. Pero tenemos que comunicarnos, tenemos que relacionarnos. Tenemos que reconocer que estamos viviendo momentos difíciles. A veces nos cuesta mucho reconocer que no lo estamos pasando bien. Y nuestros saludos son: hola, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es: bien. Todo está bien. Como que da vergüenza decir que lo estoy pasando mal. Pero sabe, el apóstol Pablo reconoce que él lo pasó muy mal. Y del verso 8 adelante nos va a relatar un hecho sin mayores detalles, pero dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros. Hermano, el apóstol Pablo no detalla mucho, pero leyendo la palabra del Señor, podemos entender que esto podría referirse a lo que vive en Éfeso. Cuando llega a entregar la palabra del Señor y el pueblo empieza a aceptar. Pero todos los artesanos de imágenes, al darse cuenta que estaba la gente saliendo del oscurantismo, saliendo de todo lo que era adorar a dioses falsos a través de imágenes, sublevan, y la verdad es que apresionan a Pablo, a las personas, y la situación vivida es muy compleja. Y tal como Pablo dice, sentencia de muerte, es decir, el riesgo que corrieron él y los hermanos fue grande. Pero hermanos, y aquí hay una razón del sufrimiento: aprender a confiar y a descansar en el Señor. Aprender que no tenemos el control de todo. Cuando todo va bien, cuando todo está funcionando bien, como que nos sentimos poderosos, nos sentimos que todo lo podemos dominar.
pero la realidad, hermanos, es que no. Y por eso el Señor permite este tipo de situaciones, para que podamos seguir descansando y confiando y dependiendo, como es la realidad. Si esto es así. Hasta antes de que esta pandemia se desarrollara, todos teníamos planes para este año. Seguramente las iglesias tenían programadas todo presencial. Zoom no estaba en el presupuesto, yo creo que de ninguna iglesia. Y la mayoría de nuestras iglesias y muchas personas, muchas empresas, Zoom pasó a ser parte del presupuesto u otros medios de comunicación. Nos cuesta reconocer nuestras limitaciones. Nos cuesta reconocer la fragilidad de todo. Y por eso, qué importante es, lo primero ante la dificultad es, no soy capaz de salir sola de esta. El apóstol Pablo dice, nosotros no teníamos alternativa. Lo que nos esperaba era la muerte. Si no es por la intervención divina, nosotros morimos. Hermanos, y eso es algo que a la sociedad le cuesta entender. Y por eso usted y yo somos privilegiados. Por eso los creyentes tenemos esa tremenda bendición. Reconocemos que hay un Dios. Y no solamente que hay un Dios, sino que es nuestro Dios, es nuestro Padre. Es a quien alabamos, es a quien servimos, es a quien adoramos, es en quien nos sostenemos. Por lo tanto, que esa realidad tremenda que usted y yo vivimos, no la perdamos nunca. ¿Vamos a sufrir dificultades? Sí. ¿Vamos a tener situaciones límites? Sí. Pero en medio de las situaciones límites, en medio de las situaciones difíciles, va a estar siempre el Señor. Él nos sostiene, Él nos da fuerza, Él hace un cambio, hace que las cosas funcionen. El Señor permitió que nuestro camino sea el camino que Él siguió, la cruz, la dificultad, el rechazo. Pero Jesús siempre tuvo una buena relación con el Padre y por lo tanto en todo momento fue sostenido. Hubo momentos en que lo quisieron apresar, ¡pum!, en forma milagrosa el Señor desaparecía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue el momento preciso, ahí lo apresaron, ahí sufrió. Por lo tanto, hermanos, cada situación que vivimos va a tener un porqué y un para qué. Por lo tanto, si estamos viviendo momentos difíciles, tenemos que tener claro que eso tiene un porqué, tiene un para qué. Y tenemos que preguntárselo al Señor, dame esa paz, dame el consuelo, dame el consejo preciso para entender por qué estoy viviendo esto. Pensemos que Jesús en el huerto de Getsemaní fue a orar con sus amigos cercanos y le pidió al papá que si podía no sufrir la cruz, pero entendió que era imposible no sufrirla. Hay situaciones, hermanos, que vamos a pasar, pero que tienen un propósito tremendo. Por lo tanto, aprendamos a vivir. Saben, hermanos,
Que vamos a sufrir momentos difíciles como pueblo, sí. Pero en medio de esas dificultades, en medio de todo lo que estemos viviendo, está el consuelo del Señor. Cuando nos enfrentamos a imposibles, es cuando más vemos la mano de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios. Dios es el que nos rescata. Pablo da testimonio de ello. Y hoy día a mí me gustaría ocupar unos cortos minutos, unos cortos tiempos, para decirle, sí, hay sufrimiento, sí hay momentos difíciles, pero tenemos a Dios que nos consuela, que nos exhorta, que nos unge, que nos da ánimo. Si usted está viviendo en este minuto un momento difícil, si usted está viviendo una situación límite, yo le voy a pedir que acepte el consuelo del Señor. ¿Y eso cómo se hace? Humildemente diciéndole, Señor, te necesito. Con mis fuerzas no puedo, como decía Pablo, pero tú eres poderoso. Papá, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el privilegio tremendo de ser tus hijos y de tenerte a ti, Señor, el que nos consuela, el que nos da fuerza, el que nos hace mirar con ojos distintos las situaciones difíciles. Y lo más importante es que cuando se termine esa situación podemos tener paz y seguir construyendo, seguir caminando contigo. Bendice a mis hermanos y amigos que están sufriendo situaciones difíciles, de enfermedad, a lo mejor ocasionados por el encierro, o diversas situaciones, Señor. Lo económico, las relaciones personales, todo te lo entregamos a ti en esta hora, Señor. Y te decimos, gracias, papá. Te alabamos y te bendecimos porque te tenemos a ti. Porque tú eres el que nos consuela, el que nos permite salir adelante. Y también animar y bendecir a otros. Gracias, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, que el Señor les bendiga.